Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar cómo realizar un plan de crisis. Un plan de crisis que realmente todas las empresas, servicios, productos, personas, las personas tenemos una vida digital, sea personal o profesional. Debemos de plantearnos y tener un plan de crisis, cada uno hacerlo a su medida. Por lo cual vamos a hablar de cómo ir haciendo o cómo ir pautando este plan de crisis para cualquier persona, servicio, marca, producto, nos vale absolutamente para todos. Y entonces es importante tenerlo. La fase precrisis, todos debemos de pensar en ella. Cuando se manifiestan los primeros síntomas, se debe de tener en cuenta cómo poner en funcionamiento pues, los dispositivos anticrisis. Efectuar un diagnóstico de las causas que la organizan o que la originan también. Movilizar los recursos necesarios para lógicamente combatirla, anticipar las posibles consecuencias que efectúan la actividad de la empresa. Luego pasamos a la fase crisis, cuando ya realmente tenemos la crisis encima. Se suele producir cuando el hecho trasciende al exterior y comienza pues la formación y de alguna forma de la opinión pública, en la que hay varios factores. Eliminar o neutralizar las causas que la han originalizado, realizar una buena comunicación de la crisis, importante, realizar una buena comunicación de la crisis para poder combatirla, adoptar una actitud proactiva en las tareas de información y control. Pasamos a la post-crisis. Después de la crisis, lógicamente tenemos que tener una post-crisis. Se suele prolongar durante un largo periodo de tiempo. En ella hay que recuperar lo antes posible la normalidad previa al conflicto, restablecer pues la imagen y la reputación de la marca, del servicio, del producto, de la persona. Debemos de hacerlo. Ya sabemos que cuando nos pasa esto, algo siempre queda. Desgraciadamente es así. Pero bueno, todos lo hemos pasado y también es cierto que hay formas de combatirlo y de llevarlo lo mejor posible. De hecho, hay muchísimos casos de grandes y pequeñas y medianas empresas o personas como persona que podemos hacerlo. Debemos de hacer un balance de la eficacia demostrada ante la crisis y retroalimentar el dispositivo corporativo anticrisis. Cuando se trata de enfrentar una crisis de nuestra marca, servicio o producto en las redes sociales, la prevención ya sabemos que es fundamental. Esto se traduce en contar pues, con un plan de crisis y contar con un profesional que puedas tener a mano. ¿Por qué? Porque las crisis son 24 horas al día, 7 días de la semana. No es de lunes a viernes de tal hora a tal hora, no. Una crisis te puede venir en cualquier momento. Entonces, ¿cuentas con un profesional adecuado si llegas a tener este plan de crisis? Pues es importante que te lo plantees, ya que el profesional te puede ayudar muchísimo a combatir todas estas fases que hemos venido hablando. La prevención, ante todo, ten claro los principios. En algún momento de tu vida online, de tu marca, sufrirás una crisis. Desgraciadamente es así. Dice una Universidad de Pekín que la rabia es el sentimiento que tiende a reproducirse con mayor rapidez en las redes. Por lo cual, cuidemos muchísimo nuestra reputación, que es importante. No solo hay que actuar con rapidez, hay que hacerlo con inteligencia y, sobre todo, mucho respeto, que muchas veces pues nos puede un poquito pues esa rabia que hablábamos antes y perdemos el respeto. Debemos de evaluar y en esta evaluación debemos de revisar estrategias, objetivos, logros, siempre teniendo en cuenta que está bien monitorizada y que puedes sentir cuando una crisis está por ocurrir. Que eso es lo que hablábamos al principio de la prevención de la crisis.
debemos de tener ese estado incipiente de dónde está y dónde se está produciendo, dónde está empezando y cómo actuar de forma inmediata. Con todo esto toca pensar en desarrollar ese plan que pueda hacer frente en la crisis en las medios sociales. ¿Estamos preparados? El valor de la experiencia es importante y lo que hablábamos antes, tener esa persona de mano. ¿Para qué? Pues evidentemente simplemente para los comentarios positivos, negativos, totalmente desatinados. Una persona nos ayuda a evaluar todo esto, ya que cuando nos toca a nosotros de una forma muy directa, a veces no somos totalmente objetivos y en este caso debemos de ser muy objetivos y tenerlo muy claro. El plan, pues lógicamente es vital que tengas ese plan de crisis de redes sociales para Internet, que esas noticias se propagan y vuelan muy rápido y eso puede hacer daño. Siempre deja huella, lo que estábamos diciendo antes, pero debemos de paliar todo esto lo antes posible. No esperar a tener un problema para poner en marcha todo este plan, todo este desarrollo. Recuerda que también está en juego la reputación de tu empresa, de tu marca, de tu servicio, la tuya como persona, que eso siempre queda ahí. Dicen que tardas como 20 años en construir una buena reputación y en 5 minutos la puedes perder. Eso es una frase muy habitual en los medios sociales y eso es además muy cierto. Entonces no arruines tu marca personal, tu marca profesional, pues por no tener este plan anticrisis. Tenlo en cuenta. Lamentablemente, pues podemos sufrir o hemos sufrido todos uno. Entonces debemos de pasar a esa acción y a ese plan de crisis. Y tener, pues digamos, una guía, una mini guía, depende de, cómo lo quieras plantear y demás, para saber identificar el tipo de magnitud de la crisis. ¿Cuál es la política global de la empresa? ¿Qué cuestiones de las redes sociales? ¿Los roles que establece cada uno? ¿Está el CEO? ¿Hay algún tipo de vídeo grabado? ¿Hay algún tipo de documento? Pues todas estas se debe de hacer esta guía. Entonces, plantéate que lógicamente debes de estar muy preparado para ello. Debemos de tener, pues lógicamente, información de un contacto de una persona para ponernos a ello, para hacerlo cuanto antes. Debemos de también tener el contacto, pues de alguna forma, del máximo responsable de todo esto, para que esté también al tanto y de alguna forma entre varios, pues poner en marcha todo de alguna forma, todo esto que venimos hablando para que todo llegue a buen puerto, sin ningún tipo de trascendencia mayor. Entonces, el proceso a seguir es la aprobación de los mensajes que se publicarán en las redes sociales. Un comunicado o comunicación modelo preaprobado de crisis. Siempre hay, digamos, variantes, tengamos claro eso. Un plan de comunicación interna y externa. ¿Cómo se va a comunicar la crisis dentro de la empresa y fuera de la empresa? Si tenemos empleados, ¿cómo debemos de paliarla? Un ejercicio de preparación anticrisis sería bueno que todas las empresas lo hicieran. Plantéate que los posibles y los peores escenarios y poner en marcha este plan, si ya de alguna forma lo has hecho, has tenido esa forma o ese modelo o has hecho de alguna forma anteriormente estas cosas, siempre te va a costar muchísimo menos que si realmente de repente te ves con todo esto que te viene y te sale demasiado grande. Entonces no esperemos a tener todo esto, tengamos de mano a una persona y sobre todo si podemos poner y hacer pues esos simulacros, vamos a llamarle así, siempre es un buen ejercicio y es una buena preparación para llevar. Plantéate todos esos posibles escenarios y todos son pocos.
más o menos los que tenemos una vida digital lo sabemos, porque lo vemos a diario. Entonces, ¿qué factores deberían de entrar en esto? Pues lógicamente la monitorización. La monitorización es imprescindible. Avisar lógicamente también pues sobre ese tipo de modelo. Monitorizar el nombre de tu empresa, los productos, la competencia, los precios, medios de atención al cliente con los que cuentas, influencers, importantísimo estar en contacto con influencers, sobre todo que son de nuestro mismo rol, de nuestro mismo rublo, de nuestra misma marca y que hacen y que dicen, incluso muchas veces gente que no tiene nada que ver con nosotros, con nuestra marca, servicio, producto y son unos influencers buenos, de verdad que realmente saben cómo paliar este tipo de cosas, deberíamos de tenerlos de mano. Luego, palabras clave relativas a tu marca, a tu servicio, a tu producto, a la industria a la que perteneces. Tu gerente, voceros de los medios o relaciones públicas. Lógicamente esto también tenemos que saberlo. Los hashtags vinculados a tu servicio, a tu marca, a tu servicio, a tu producto o los hashtags que han puesto para esa crisis, que muchas veces pasa eso, que ponen y hacen unos hashtags hechos para realmente hacernos todo este tipo de cuestión y plantearnos este tipo de circunstancias. Y bueno, abajo en el vídeo os dejo un link al blog para que ampliéis más información sobre este plan de crisis. Gracias.